Señor Lobo, estamos contigo. Pues voy a, en 10 minutillos, contar un poco lo de siempre, un poco una actualización de una píldora europea de lo que ha pasado aquí a nivel de las instituciones en esta semana y luego cerrar con una noticia que tiene un poco que ver con algo de lo que ya hablamos, que es con la toma de posesión de Boric como nuevo presidente de Chile. En cuanto a la píldora europea, lo más importante y relevante ha sido la cumbre de Versalles. En el Palacio de Versalles en Francia ha habido una cumbre de líderes europeos para tratar el tema de la crisis ucraniana. Por poner en contexto histórico, fue en el mismo lugar en el que en el 19 se llegó al tratado con el que se finalizó la Primera Guerra Mundial y que algunos historiadores, acertadamente, a mi parecer, dicen que fue el que puso el reloj en la marcha atrás hacia el comienzo de la Segunda, por esa humillación que supuso ese Tratado de Versalles para Alemania. Y digo esto porque en estos momentos en el que antes o después habrá que llegar a negociaciones con Rusia, es importante que no se humille a ninguna parte porque las consecuencias pueden ser nefastas para el futuro. En esa cumbre de Versalles se trataron varios ejes. Uno de los ejes más importantes fue el tema de la energía. Vino precedido de una decisión de Estados Unidos y del Reino Unido, es decir, del mundo anglosajón, de prohibir las exportaciones de petróleo de Rusia. Es la antesala de la prohibición de las exportaciones de gas, todo orientado a ahogar al régimen ruso por la invasión ilegal de Ucrania. La respuesta de Europa ha sido más tibia, porque hay que recordar que el 40% del gas que recibe Europa tiene un origen ruso, por lo que esa decisión no se puede tomar a la ligera. Y en esta cumbre de Versalles se han tomado decisiones muy ambiciosas. La primera es que de aquí a finales del año el 65% del gas ruso va a ser sustituido por otras fuentes. Ya hablamos también en capítulos anteriores sobre las negociaciones que ha habido con Qatar, con Noruega, con Argelia para incrementar la producción y exportación de gas a Europa. Y luego, de aquí a 10 años, para finales de 2032, se quiere sustituir al 100% el gas ruso por otras fuentes de gas y otras fuentes de energía. Todo con el objetivo de incrementar la independencia a futuro, a la larga, de Rusia, y también por ahondar en esta política de sanciones que tienen como intención ahogar al régimen ruso. Otro de los ejes que ha vertebrado esta cumbre es el control de los precios de electricidad. Esto es algo que la ministra Rivera lleva dando la lata en Bruselas desde septiembre para que haya algún mecanismo que permita legalmente controlar o fijar un precio máximo de precios de electricidad, porque la electricidad ahora, como sabemos, está fijada por la fuente más cara, que en este caso es el gas, y la Unión Europea parece ser que va a permitir la posibilidad de fijar precios máximos de electricidad, lo que ha hecho que en estos 3 días haya bajado tremendamente el precio de la electricidad. Es decir, solo la amenaza ha tenido cierta efectividad, lo que nos indica un poco el comportamiento cuasi mafioso de las eléctricas y su política de extorsión a la población. Otro de los ejes de la cumbre de Versalles ha sido el tema de defensa. Lo llevamos diciendo varios programas. Se ha incrementado mucho el presupuesto en defensa para llegar a ese 2% exigido por la OTAN. Eh, se está yendo hacia esa Europa que Borrell llama la Europa geopolítica, que no es más que hacer una Europa fortaleza, una Europa con una aspiración de actor geopolítico independiente. Eh, y de hecho se va a crear un fondo de defensa muy parecido al fondo de recuperación del que hablamos hace un par de años con la pandemia, que se va a financiar con una mutualización de deuda. ¿Qué quiere decir con esto? Que eso que parecía un anatema hace años, que es la mutualización de deuda, es decir, que todos pongamos nuestras economías como colateral para poder pedir dinero a los mercados, pues es una realidad y es una realidad que viene para quedarse. Esto quiere decir que va a haber más Europa. No sabemos si una mejor Europa, pero sí que va a haber más Europa en los años a venir y es una de las consecuencias de esta crisis. Eh, por último, se ha tratado el tema de la adhesión a Ucrania. Como sabéis, Zelensky ha pedido la adhesión express y esto es algo de lo que hemos hablado con anterioridad. Y es de los procesos de adhesión de cualquier país a la Unión Europea, que son procesos lentos, llegan a tener o tardar hasta 10 años.
y se ha rechazado de forma acertada. Ya lo dijimos la semana pasada, que era casi inconcebible que se planteara, y se ha permitido que comiencen el proceso de adhesión, pero va a tardar más de 10 años si es que alguna vez se llega a consolidar, porque también va a depender de esas futuras negociaciones que esperemos que pasen antes que después, en las que es posible que Ucrania adquiera un carácter neutral. Sería el mejor caso escenario para evitar que Ucrania pueda pertenecer a la OTAN o a la Unión Europea, para conseguir estas regiones que amortigüen las tensiones geopolíticas de los distintos bloques. Eh, por último, antes de pasar al tema de Boric y de Chile, una pequeña reflexión. Es encomiable la respuesta que el pueblo europeo está dando con los refugiados ucranianos, pero también es vergonzoso porque hay que explicar qué es lo que diferencia a los ucranianos de los sirios, qué es lo que diferencia a los ucranianos de los afganos, qué es lo que diferencia a los ucranianos de los iraquíes, qué es lo que diferencia a los ucranianos de los libios. Ucranianos están permitiéndose su entrada en Europa, que es lo que se debería hacer con cualquier refugiado que viene de una guerra, pero el caso de los sirios, de los afganos y de los iraquíes se quedan en Turquía y pagamos una millonada a Turquía para que no entren a tierra europeo, a territorio europeo. Esto es para cerrar la píldora europea y nos quedan unos minutos que los vamos a cerrar con Boric. Es un hecho histórico y enlaza bastante bien con la entrevista que vamos a hacer ahora unos minutos a Luda Merino. En estos tiempos de desesperanza, la situación en Chile es un soplo de aire fresco y un soplo de esperanza en el que podemos mirarnos como un espejo. Chile sufrió un proceso de dictadura brutal con Pinochet, no muy alejado a la brutalidad que vivimos en nuestro país, pero en este caso podríamos aprender de nuestros hermanos chilenos y ver cómo por vías democráticas han conseguido un gobierno de cambio, un gobierno en el que están depositadas muchísimas esperanzas, un gobierno que su máximo objetivo es conseguir la redistribución de la riqueza en uno de los países más desiguales de la región. Y por eso quería cerrar el programa de Conexión de Bruselas de hoy poniendo el discurso en la toma de posesión de Boric, que creo que es emotivo y es quizás un momento histórico que marca el devenir de una región de la que podríamos esperar y aprender mucho. Entonces, no sé si me puedes dar el anfitrionaje. Sí, te doy el anfitrionaje de la euskera anfitrionecha. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde estás tú, Lobo? Además, puede servir como homenaje también a Bielsa, que hizo una gran etapa en la selección de Chile. O sea, También, y así ya cerramos el círculo cosmónico. Y si ya metes algo sobre variaciones medias y modas, sí. Un saludo a Chocoflint. Bueno, es un discurso que se sale de la media. Vamos a compartir pantalla. Vale. Gallello, lee el comentario. Sí, señor. Mientras se carga la pantalla, en Chile, miércoles republicano nos dice, en Chile están haciendo un proceso constituyente muy interesante del que en España no informan los principales medios. Tal vez con intención de que no imaginemos nada. Muy acertado, muy brutal. Pues o sea, aquí es no un minuto y medio. estar en más sintonía miércoles. Absolutamente. Es un minuto que da también un buen enlace a Luda, que entrará ahora en breve, pero si disfrutamos de esta intervención del presidente electo Boric. Con humildad, con conciencia de las dificultades del mandato que ustedes me han confiado. Lo hago también con la convicción de que solo en la construcción colectiva de una sociedad más digna podremos fundar una vida mejor para todos y todas. En Chile no sobra nadie. La democracia la construimos juntos. Y la vida que soñamos solo puede nacer de la convivencia, el diálogo, la democracia, la colaboración y no la exclusión. Sé que en 4 años más el pueblo de Chile nos juzgará por nuestras obras y no por nuestras palabras. Y que, como decía un viejo poeta, el adjetivo cuando no da vida mata. Hoy era necesario hablar, mañana todos juntos a trabajar.
pronosticara hace casi 50 años Salvador Allende, estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, el hombre y la mujer libre. Construir una sociedad mejor. Seguimos, ¡viva Chile! Muy bueno. No se ha ido bien, pero qué bueno. O sea, Yo creo que sí se ha oído. Sí, Miércoles suficiente. Republicano resalta ese enlace con Allende, bueno, ese enlace, esa referencia a Allende, que bueno, de la que aquí nos hacemos eco. Y sí, muy, muy emocionante, la verdad. Disculpar si el sonido no ha sido lo mejor del mundo. Yo Yo creo que se ha escuchado.